Hola, bienvenido al podcast de ProEspañol, tu organismo de formación especializado en la enseñanza del español profesional y de viajes. ¿Estás listo para el episodio del día? ¡Comenzamos! Hola a todos, bienvenidos al podcast de ProEspañol. Hoy vamos a hablar de un tema que causa mucha confusión entre nuestros estudiantes y es el tema de lo, le en español. Lo digo o le digo. Lo leo o le leo. Lo veo o le veo. ¿Cómo usarlos? Como en francés, en español tenemos pronombres que se llaman complemento de objeto directo o COD y complemento de objeto indirecto o COI. Si queremos aprenderlos bien y utilizarlos bien, necesitaríamos varios episodios de este podcast. Pero hoy vamos a atacar un problema preciso. ¿Cómo dejar de confundir el lo con el le en español? En mi canal de YouTube tienes otros videos sobre este tema. Así que si quieres saber un poco más, puedes visitar mi canal de YouTube, Jorge Español. Como sabes, este podcast tiene como finalidad ayudarte a mejorar y progresar en español, pero principalmente es otro de nuestros recursos para completar la formación de nuestros estudiantes y así proponerles un aprendizaje completo. Si te interesa conocer más sobre nuestras formaciones, tienes el enlace en la descripción de este episodio o en progrespañol.fr. Vamos con el COD y el COI. Comprendemos el COD y el COI. Una ventaja fundamental entre el francés y el español es su origen latino. Son dos lenguas hermanas y esto facilita mucho el aprendizaje. Como traductora, al aprender francés, apliqué mucho la técnica del equivalente. ¿Qué significa esto? Que si en español usamos una estructura para expresar algo, en la época yo aprendía el equivalente en francés. Esto lo aplico tanto para tiempos verbales como para otras reglas gramaticales. Y la verdad es que funciona bastante bien con la gramática. Pero mucho cuidado con el vocabulario, que no es tan eficiente. Hay que prestar mucha atención con el vocabulario, sobre todo los falsos amigos. Pero como con la gramática sí funciona bastante bien, hoy te revelo mi secreto al aprender el complemento de objeto directo y el complemento de objeto indirecto en francés. Por lo general, cuando tenemos un pronombre de objeto directo en francés, también es un complemento de objeto directo en español. Por ejemplo, en francés tenemos Je regarde les enfants y en francés miro a los niños. En español, perdón. En francés tenemos Je contacte le client y en español contacto al cliente. Y finalmente en francés tenemos J'appelle ma mère y en español llamo a mi madre. Aquí lo que puede confundirte es el a antes de las personas, ya que en francés esta a significa que es un complemento de objeto indirecto, pero en español no obligatoriamente. En este caso, solo introduce un COD de persona. Recuerda, COD es complemento de objeto directo y COI es complemento de objeto indirecto. Si quieres tener la explicación por escrito, puedes visitar nuestro blog en donde encontrarás el artículo de este episodio del podcast. Muy bien, entonces, si tomamos nuestros ejemplos,
y sustituimos el complemento por un pronombre, tendríamos je regarde les enfants, je les regarde. Aquí sustituimos les enfants por les. En español pasa lo mismo. Por ejemplo, miro a los niños, los miro. Aquí sustituimos a los niños por los. Entonces, el equivalente masculino de les, o le en francés, sería los en español. Si es femenino, es las. Vamos con el segundo ejemplo. Je contacte les clients. En francés, la sustitución es je le contacte. Le client se sustituye por le. Y en español sería contacto al cliente. El al cliente lo sustituimos por lo y nuestro resultado es lo contacto. Contacto al cliente, lo contacto. Último ejemplo. J'appelle ma mère. Aquí, ma mère se sustituye por la. En francés nos da como resultado je l'appelle. Y en español tenemos llamo a mi madre. Si sustituimos a mi madre, el pronombre también es la. Y tenemos como resultado la llamo. No es tan comprensible. Te voy a explicar un poco más mi técnica. Te voy a presentar a Lola. ¿Quién es Lola? A ver, ¿cómo saber si debo usar lo en español o le? Pues muy simple. Cada vez que tengas le en francés como pronombre, su equivalente en español es lo. Y si tienes la en francés, su equivalente en español también es la. Y para memorizarlo, te presento a Lola. Lo más la, que son los pronombres de objeto directo. Entonces, si en francés tienes Lula, en español tienes Lola. Bastante simpática Lola, ¿eh? Y para los plurales, solo pones una S. Esto nos daría los y las. Fácil, ¿no? Ahora me dirás, oye, Josmari, ¿y qué pasa con el le? El le español, no el le francés, el le español. En este caso, el equivalente de le en francés es lui. Entonces, siempre que en francés tengas lui, en español tienes le. Por ejemplo, j'envoie le mail au client. Envío el correo al cliente. Aquí tenemos le mail, que es un le, y au client, que es un lui. Entonces, lo vamos a sustituir un poco después. Vamos con otro ejemplo. Je dis la nouvelle à la présidente. Digo la noticia a la presidenta. Aquí tenemos a la présidente, que en español es la presidenta. Y último ejemplo. Je parle de futurs changements aux salariés. Hablo de los futuros cambios a los empleados. Aquí no tenemos un lui, tenemos un leur. Lo vamos a ver después. Aux salariés, a los empleados. Si sustituimos nuestros complementos de objeto directo, indirecto en francés y en español, tendríamos j'envoie le mail au client, je lui envoie le mail. Au client es nuestro COI y se sustituye en francés por lui. Como te he dicho, en español el equivalente es le.
Entonces, esto nos da, envío el correo al cliente, le envío el correo. Vamos con otro ejemplo. Je dis la nouvelle à la présidente. Je lui dis la nouvelle. Aquí, a la présidente se sustituye por lui. Y en español sería, digo la noticia a la presidenta, le digo la noticia. Como ves, es bastante similar. Incluso el orden en la frase es el mismo. Utilizas la traducción de lui en español, que es le, y los equivalentes de las otras palabras. Vamos con otro ejemplo en plural. Je parle des futurs changements aux salariés. Je leur parle des futurs changements. Aquí tenemos un plural. En español, el equivalente sería, hablo de los futuros cambios a los empleados. Y a los empleados lo sustituimos por les. Entonces tenemos, les hablo de los futuros cambios. Como con el COD, cuando en francés tienes lui y leur como pronombre, en español será siempre le y les. Ahora, ¿y qué pasa con le veo? Sí, Josmari, tú dices que el COD en español es como en francés, pero vale, ¿qué es le veo? Bueno, seguramente has escuchado a nativos decir, le veo en la fiesta, pero no tiene sentido, ¿no? Porque en francés sería, je le vois, je la vois dans la soirée. Entonces es un COD. ¿Qué pasa aquí, no? ¿Por qué utilizamos el COI? Pues aquí resulta que entramos en el maravilloso mundo de los regionalismos. En español existe un fenómeno llamado loísmo, leísmo y laísmo, que consiste en utilizar los pronombres lo, le y la con mayor frecuencia y en situaciones donde debería estar otro pronombre. En España tenemos mucho el caso del leísmo, que es utilizar el le en lugar del lo. Es por eso que escuchas a muchos nativos españoles decir le veo, le busco, en lugar de lo veo o lo busco. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿No? En este caso. Bueno, mi consejo, dejarse fluir. Bueno, en realidad tienes más opciones. A ver, tienes dos, básicamente. O aplicas la regla que te he comentado al comienzo del podcast como Lola, o imitas a los nativos. En ambos casos será correcto desde un punto de vista o de otro. Así que ya sabes, tienes la elección. Puedes utilizar el Lola, como te he explicado, como en francés, o puedes intentar imitar a los nativos si principalmente tienes como objetivo ir a España. Depende también un poco de las regiones. Así que espero que este episodio te haya ayudado. Voy a terminar aquí. Si te gusta este episodio, dímelo por Instagram o en los comentarios. Seguramente en un próximo episodio hablaré sobre el caso cuando tenemos los dos pronombres al mismo tiempo. Le lo digo, lo le digo, se lo digo. ¿Cómo es correcto? ¿Cómo utilizamos los dos pronombres al mismo tiempo? Si estás en Spotify, puedes responder a la encuesta para saber si es un tema que te interesa. La próxima semana continuaremos con nuestra serie de países de América Latina y descubriremos Argentina. Si tienes dudas con este tema, recuerda que tenemos videos en YouTube explicando el complemento directo y el complemento indirecto en español. También puedes ir a nuestro blog jugoespañol.com
www.complementodirect.com y en la barra de búsqueda escribir complemento directo en español. Vas a tener varios resultados. Y no te olvides suscribirte a la newsletter gratuita para no perderte de nada. Tienes el enlace en la descripción. Nos vemos el próximo martes a las 7:07. ¡Adiós! Muchas gracias por haber escuchado el podcast de Pobre Español. Si te ha gustado, por favor déjanos una evaluación de 5 estrellas en Apple Podcast, en Spotify o en cualquier plataforma de escucha de podcast. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.